Muy buenos días, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal con la nueva clase de español con la teacher Celia. Recuerden que en suscribirse al canal, así recibirán las notificaciones de cada día cuando subo los contenidos de español. Recuerden suscribirse al canal, no olviden, quédense ahí porque el tema de hoy es interesante. Nos va a llevar a conocer las diferentes formas en las cuales tratamos de persuadir a la persona para que éste acepte nuestra opinión. En este tipo de temas en la cual el autor trata de persuadir al receptor, lo vamos a tratar en lo que es el artículo de opinión. Un artículo de opinión es un tipo de texto que trata de dar su opinión sobre un tema de interés social y en la cual busca de una manera convencer al receptor para que éste adopte su punto de vista. De igual que un artículo de opinión es un tipo de texto argumental de tesis en el que el autor tiene el propósito de presentar un tema determinado y su punto de vista, y por lo tanto recibe este nombre, ya que los artículos de opinión se basan fundamentalmente en argumentos y en la cual el articulista busca las opiniones y a través de investigaciones y presentación de ideas se fundamenta en teoría o premisa que lo lleven a formular una hipótesis en la cual, a través de unos argumentos válidos o contraargumentos, trata de darle una conclusión al texto con el fin de darle una verificación a la idea planteada. Por eso los artículos de opinión pertenecen a lo que son a los textos argumentativos, ya que busca a través de argumentos o ideas refutar o asimismo persuadir al lector sobre su punto de vista. Es un subgénero periodístico de naturaleza argumentativa, persuasiva, caracterizado por presentar la postura o valoraciones y análisis que, sobre un determinado asunto o acontecimiento de interés público, realizada en una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, con la finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. Recuerde que le decía que el articulista es la persona reconocida. Es una persona que tiene una credibilidad social y tiene una autoridad, ya que es una persona que se encarga de investigar antes de postular su idea o planteamiento en la cual fundamenta su tesis. Y los textos expositivos o de opinión tratan siempre de ofrecer información, pero a la vez tratan de persuadir al receptor para que te adopte una determinada actitud ante el tema planteado. Por eso que este tipo de texto de opinión permite al articulista dar una información, pero a la vez tratar de persuadir al lector sobre el tema, además que muestra una opinión sobre el tema determinado. Esto quiere decir, cuando estamos planteando un informe o estamos dando un tema, lo primero que se busca es informar. Cuando estamos publicando o escribimos un texto, lo primero que buscamos es informar al ciudadano o al lector sobre la situación que se presenta. Luego que informo, trato de persuadir al lector a partir, ya que los textos argumentativos tratan de enganchar a partir de unas preguntas retóricas que utiliza el emisor para enganchar al receptor de una manera que éste reflexione sobre el tema y de esa manera podemos influenciar o influir sobre el pensar o la actitud del receptor. Además de eso, busca mostrar una opinión sobre un tema determinado. Al final, siempre el articulista busca a partir de los argumentos formulados y estos argumentos tienen que estar validados, creíbles, a partir de teorías e investigaciones de
personas reconocidas y de renombre que sean ya reconocidas ante la sociedad. Y por eso los articulistas, cuando escriben un artículo, tienen que ser y buscar informaciones verificables que lleven a la persona a creer lo que usted está diciendo en el momento planteado. Y eso el articulista lo plantea en los argumentos y en las investigaciones que se basan a través de teoría en la cual él presenta de personas de renombre y reconocido en la sociedad. Tratan de tener una estructura. Recuerden que hemos hablado que los artículos o todo tipo de texto tiene una estructura general, que es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un artículo de opinión, a pesar de que tiene las tres estructuras, tenemos que aprender a reconocer cuáles son esas partes que están dentro de una introducción o en el desarrollo o en la conclusión del texto, ya que los artículos de opinión a partir de argumentos tienen que partir de un punto y es el punto de partida. El punto de partida no es más que el título o el tema que el articulista o autor utiliza para tratar de enganchar al lector. Y por eso no habla de que un punto de partida es la parte inicial del artículo de opinión. Su presentación de cara al lector, por lo tanto, debe ser la parte más vistosa del texto. De igual forma, tiene que tratar de enganchar al lector al presentar el problema o la situación sobre la cual opina, que se debe estar redactando en un párrafo, y debido a que estamos ante un texto que responde a la voluntad de un autor, y por eso utiliza tanto la tercera persona como la primera persona del verbo de opinión, en la cual utiliza para dar su punto de vista. Entonces, el punto de partida es donde el autor parte o donde él busca enganchar al receptor para que se detenga a mirar o se detenga a observar el texto. A partir de ahí ya el lector sabe de qué va a tratar el tema que va a leer. Y dentro de ese texto va a aparecer en la primer párrafo va a aparecer esa idea central, esa idea que va a buscar o va a defender el articulista en su texto o en su artículo. Por eso estamos hablando de lo que es la tesis. La tesis es la afirmación concreta de una idea que se expone de manera abierta y fundamentada. Solo puede aparecer al inicio del texto argumentativo, como lo es el artículo de opinión. Es una veracidad, ha sido argumentada, demostrada y justificada de una manera, lo que hace referir que lo que sigue dentro de la estructura de un artículo de opinión es un resultado de una investigación en torno a la tesis. Y recuerden siempre que les he dicho que la tesis es la que se formula o es la hipótesis que el autor o escritor presenta en busca de una verdad o una falsedad. Ella puede ser tanto verídica o falsa, ya que a partir de investigaciones se puede comprobar si los argumentos presentados por el articulista o escritor pueden ser verídicos y comprobados a partir de argumentos justificados, de un análisis exhaustivo de investigación y presentación de teoría que lleven al receptor comprender si los argumentos que presenta o el tema o la opinión que ofrece el articulista en su texto es verídico y no son informaciones falsas. De igual los argumentos no son más que aquella idea o razonamiento que presenta el artículo para tratar de convencer o persuadir al receptor y que es a nuestro diario vivir es lo que más utilizamos los argumentos para tratar de convencer o de una forma analizar y comprender o más bien interpretar lo que el emisor quiere dejar dicho o convencernos.
ya que los argumentos son razones prácticas de un artículo de opinión. El discurso son los razonamientos mediante los cuales se intenta probar, refutar o justificar una proposición o una tesis. Los argumentos tienen dos elementos esenciales y muy fundamentales, ya que es la consistencia y la coherencia. Recuerden que cuando yo le hablaba de los párrafos, en los párrafos es que existe este tipo de consistencia y coherencia, ya que ellos permiten, a partir de unas ideas principales y secundarias, organizar las ideas que el articulista o emisor trata de defender dentro del texto. De igual forma, recuerden que los argumentos los tratamos en nuestra vida cotidiana, ya que comúnmente se necesita sustentar puntos de vista, defender posiciones, juzgar la validez o la lógica de los planteamientos que se nos hacen. Es un enunciado formado por un conjunto de ideas que sustentan un punto de vista o una posición ante un hecho o situación. Se utilizan para convencer a otros, es decir, para tratar de que acepten un punto de vista o posición. Muchas veces en nuestra vida cotidiana ofrecemos y nos dan argumentos. Ahora, de nosotros depende aceptarlo. Muchas veces se dan estos argumentos y buscamos otros contraargumentos, con lo cual nosotros tratamos de objetar sobre la opinión que se nos. Son esos que nos permiten a nosotros contrarrestar la idea planteada por el emisor. Otra parte que tiene un artículo de opinión es la conclusión, y es la parte final del artículo de opinión. Es la parte donde el autor tiene la libertad de resumir el punto de partida, la tesis, los argumentos, y retomar la tesis y explicarla de manera clara, sintetizada y expresar opiniones personales. Es decir, que en esta parte el articulista puede expresar su punto de vista sobre el tema y sobre los argumentos planteados en base a teorías de personas de renombre y muy reconocidas en la sociedad. Y es muy importante porque aquí el emisor trata de una forma u otra convencer al receptor de que los argumentos planteados son la idea que lo ayudan a ellos a entender y aceptar su punto de vista a partir de argumentos claros y donde trata de sintetizar o ampliar o expresar su opinión sobre la tesis planteada y los argumentos. El receptor, que es la persona que recibe el mensaje, quien está informado, de una forma u otra, trata de contradecir lo que el emisor ha planteado si no está de acuerdo con la opinión que éste ofrece al lector. Y es importante saber que cuando hablamos de argumentos, siempre va a escuchar lo que son los contraargumentos, ya que son las objeciones. Un contraargumento puede utilizarse para refutar una objeción o un argumento anterior a la conclusión argumentaria. Es una afirmación principal a un lema. Recuerden que le he dicho siempre, no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que digo, con lo que otra persona dice, y muchas veces en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, es lo que más utilizamos. No estamos de acuerdo porque no es posible estar de acuerdo con todo el mundo. Si llegamos a un razonamiento lógico, donde aceptamos a partir de argumentos que se nos presentan o ideas o soluciones que busque el emisor de tratar de que las ideas que nos plantean en su tesis son razonamientos y son válidos y comprobables. A partir de ese entonces es que podemos de una forma u otra aceptar su punto de vista. Y por eso el autor, la cual utiliza un verbo de opinión, con lo cual logra convencer o ofrecer este tipo de opinión. Y tienes dos formas para presentarlo. Tiene para presentar su opinión en dos formas, de una forma indicativa y de una forma subjetiva. La subjetiva es la parte irreal, negativa o pensar que tiene el receptor sobre la idea planteada, son los hechos que refleja el emisor. Y en algunos casos, si vamos a comparar lo que nos dicen, si estamos hablando con nuestros padres y no estamos de acuerdo con ellos,
contraargumentamos. Y cuando contraargumentamos, por ejemplo, nuestro padre dice, creo que no es bueno que salga con este problema que está afectando a nuestra sociedad como es el coronavirus, no puede estar en la calle. Entonces, sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que mis padres me están diciendo por reverdía o porque quiero hacer caso omiso a la medida que se me está imponiendo. Y digo, no creo que no pueda. ¿Qué hace? Dime por qué no puedo o cómo no puedo salir. Entonces, a partir de los argumentos que su padre le ofrece, de decirle que si sale puede estar contagiado, hablar con una persona, no puede estar conglomerado a otra persona porque puede ser que esa persona tenga la infección y se le pueda transmitir. Y de otra forma, debe estar protegido, utilizar mascarilla, utilizar guantes en el momento en la cual se encuentra. Entonces, de esa forma, el receptor o usted como hijo va a entender la razón por la cual su padre, usted no quiere que usted salga fuera de casa en este momento de infección de lo que es el coronavirus. Y es importante eso. Y la parte subjetiva es la negación que admite el receptor para contraargumentar la opinión que expresa el emisor, o más bien el articulista. Dentro de estos verbos de opinión o expresiones de opinión en la cual se fundamenta el emisor, podemos decir que creo que, pienso que, opino que, veo que, digo que y creo que es fácil. Si se nos dice, creo que debe mantenerte en casa, el receptor, a partir de argumento, asimismo, trata de una forma u otra convencerlo a partir de argumentos válidos. Y dependiendo de los argumentos, X receptor va a cambiar su posición o punto de vista a la idea planteada por el emisor. De otra forma, también podemos algunas frases o expresiones para precisar la tesis, en la cual el articulista busca de una manera clara y sencilla influenciar sobre la voluntad del receptor de una manera de argumentos o expresiones precisas que lo ayuden a fomentar o fundamentar su tesis. De esta manera, entonces, utiliza lo que son frases introductorias, tanto en los argumentos como en la conclusión y en el planteamiento de la tesis. Dentro de esta frase o expresiones que el autor utiliza para fundamentar su tesis, vamos a conocer algunas. Cuando él dice es necesario, cuando se nos plantea a nuestros padres en casa, nos dice es necesario que te mantenga en casa, porque de esa manera podrás prevenir que te contagie del coronavirus. Y eso es una de las medidas planteadas por el organismo de salud. Y de esa manera se puede entender que no debemos de salir de casa, que debemos permanecer ahí. Es importante. ¿Por qué es importante estar informado? Para no escuchar informaciones erróneas que nos lleven a confundir, que hay muchas informaciones en las redes sociales que son erróneas y que distorsionan la información verídica y de esa manera mantienen una información no adecuada. Es importante siempre buscar fuente primaria como la fuente de lo que es el que ofrece el Organismo Mundial de la Salud, que son fuentes fundamentales para estar bien informado. Otras de las expresiones que puedes utilizar es muy difícil, claro que es muy difícil mantenerse en casa, más cuando soy un padre de familia con 5, 3, 4 muchachos que no puedo mantener y lo que tengo es un salario del día a día. Entonces, es difícil para los padres mantenerse en casa cuando tiene una familia que mantener en este tiempo si no le llegan recursos o el Estado no le suple sus necesidades. Tiene que salir y poner en riesgo su vida para poder sobrevivir. Resulta beneficioso, claro, mantenerse en casa resulta beneficioso y a la vez mantener a tu familia a salvo.
hay que buscar una solución al problema o a la situación para que usted se quede en casa y no salga para prevenir su vida. ¿Hace falta qué? ¿Qué hace falta en nuestra vida? ¿Deben o deberían? ¿Qué debería hacer el Estado para mantener en cuidado y a salvo a los ciudadanos? Entonces, tiene que saber, además de eso, que cuando hablamos de que tiene que mantener la higiene, un lavado constante, 20 segundos, higienizar todo lo que utiliza a diario. Entonces, eso son medidas que debemos de preservar para cuidar nuestra salud. Y el articulista o escritor busca en los artículos de opinión, a partir de argumentos verificados, comprobables, tratar de persuadir al receptor sobre su voluntad. Y es importante, si estamos de acuerdo, aprender a contradecir lo que otra persona dice en busca de la verdad. Por eso, conocer y qué tipo de preguntas, y se basa a partir de preguntas retóricas. Este tipo de preguntas retóricas es la que el autor formula dentro del artículo con al fin de darle una respuesta inmediata en el mismo texto o implícita, porque tiene un propósito de dejar de pensado al lector o inducirlo a una respuesta determinada, además de ser una estrategia discursiva y argumentativa que consiste en hacer una pregunta sin esperar respuesta. Su única función es generar un nuevo argumento a partir de ella. Con esta pregunta retórica son muchas de lo que nosotros podemos dar a conocer. Son preguntas de reflexión que el autor o articulista la utiliza tanto en los argumentos como en la tesis o más bien en la conclusión con el fin de enganchar, interpretar y de que usted reflexione sobre la idea planteada, de por qué es importante quedarse en casa. Entonces, ahí se formula esa hipótesis, esas preguntas que te lleva a ti como lector reflexionar sin que tú tengas que darle respuesta dentro del texto, sino que dentro de sí puede comprender y analizar lo que se le está planteando en el tema. ¿Qué tenemos en nuestro día? Ya decir por transculturación. Por ejemplo, la República Dominicana, gracias a la transculturación y a la cultura, creemos en mitos. Y esos mitos nos ha llevado hasta hoy día creer muchas cosas sobre lo que tiene que pasar cuando la mujer está embarazada. Y podemos ver un punto de partida. Parte 9 mitos del embarazo. Mito. Los mitos son tradiciones, cultura o herencia que se cree de algo y que los pueblos lo guardan a partir de una herencia. Entonces, es una transculturación o una herencia que va de generación en generación. Y nosotros hemos adoptado una herencia, varias herencias a partir de la transculturación que hemos recibido. Los mitos del embarazo, cuántas cosas nos dicen a las mujeres embarazadas que no debemos hacer cuando estamos en ese proceso de gestación. Y unas de esas es que no debemos de tintarnos el pelo, que no que comemos por dos, que debemos de comer por dos, que debemos hacer ejercicio, que no debemos mucho menos que para salir embarazada, no debemos de movernos al momento de tener sexo, de colocar la pata para arriba, sí que si salimos para tener una hembra tenemos que esperar la luna nueva. Son un sinnúmero de mitos que no podemos pintar, de mito que nosotros lo hemos adoptado porque ha venido de generación en generación y que también los antojos en el embarazo. Vamos a conocer algunos de estos mitos. Dice la embarazada debe comer por dos. Y por eso es que vemos muchas personas, muchas mujeres embarazadas, cuando están en gestación, se ponen así bien gordas porque se llevan de que tienen que comer por dos y es mentira.
Según los expertos, dicen, pese a que en esa etapa es especialmente importante que la futura madre cuide de lo que come, ya que influirá en la vitalidad, mitigará la molestia típica y aportará efecto los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo. El mito de que debe comer por dos induce a la mujer a llevar una nutrición inadecuada, aunque es cierto que el aporte nutricional necesario del embarazo es más alto. Ello no quiere decir que la madre deba ingerir cantidades mayores, sino que debe de comer con mayor frecuencia, de forma equilibrada y una dieta bien variable que le garantice una nutrición adecuada para ella y para el bebé, pero en cantidades menores por cada ingesta. De hecho, ingerir porciones demasiado grandes eleva el riesgo de desarrollar molestias gastrointestinales y a la larga comer en cantidad mayor a la necesaria puede ocasionar, por ejemplo, una ganancia de peso excesiva. Se le dice a la mujer, el sexo puede provocar un aborto. Y sin embargo, cuando estaba embarazada, mi médico decía que debía tener una relación constante para que cuando el momento de dar a luz pueda tener un buen parto. Entonces, miren lo que dice aquí. El, los especialistas dicen, no es cierto que mantengan relaciones sexuales puede causar el aborto, ni que la penetración al orgasmo de la madre pueda perjudicar al feto. Tanto el cuello del útero como las diversas capas que rodea el bebé protegen este de manera muy efectiva. Entonces, es decir, que es incierto de que la mujer no puede tener relaciones sexuales cuando está embarazada. La mujer embarazada puede vacunarse. Dice que se puede vacunar todas las vacunas que sean necesarias, pero debe de tener alguna vacuna que son perjudiciales a la salud para el feto, simplemente la que le van para su embarazo. El tinte del pelo puede ser malo para el bebé. Según los expertos, y muchos expertos dicen, algunos están de acuerdo y no están de acuerdo que utilizar tinte en el embarazo puede perjudicar al bebé, ya que los químicos que utilizan pueden afectar. Pero algunos especialistas dicen que si el tinte no incluye peróxido fuerte o tóxico que dañen o sean muy fuertes, no le va a hacer ningún daño. Pero lo recomendable, según algunos especialistas, es que la mujer no se tinte. Pero aquí algunos especialistas dicen que debe tintarse porque se higieniza a la mujer. Podemos ver aquí, no puede ir a la piscina o al spa cuando está embarazada. A mí se me decía que no podía ir a la playa, pero por víctima de una situación que viví, creo que estoy de acuerdo porque fui cuando mi hijo estaba embarazada de 2 meses y en el transcurso de que me fui a meter, al otro día perdí el embarazo. Entonces, eso es una situación que hay que tomar en cuenta, aunque algunos especialistas dicen que no, que puede bañarte, que puede ir al spa, siempre teniendo un cuidado de que no esté a alta temperatura y que simplemente dure 10 minutos en el spa. Si la madre no se satisface un antojo, el bebé tendrá una mancha en la piel. Ese otro mito. Esta creencia también es errónea. Es cierto que algunas necesidades nutricionales y las alteraciones hormonales pueden llevar a la madre a desear comer determinados alimentos, al igual que rechazar otros. Si son saludables, no hay ningún motivo para no satisfacerlos. Si no lo son, es mejor que la madre busque alternativas sin temer que por eso su hijo e hija vaya a tener ninguna marca de nacimiento. Bueno, hasta aquí ha sido mi presentación en la clase. Que la teacher Celia sube los nuevos contenidos, les sea de gran interés y usted esté informado de los nuevos contenidos que la teacher Celia está subiendo de español. Espero que Dios me lo cuide y me lo proteja. Chao, chao. Recuerde quedarse en casa. Dios me lo cuide. No olvide suscribirse y hasta mañana donde estaré subiendo nueva clase con la teacher Celia.